Crecí en una familia realmente desordenada. Mi papá nunca estaba en casa. Trabajaba para alguna gran empresa de armas en Europa y pasaba la mayor parte de su tiempo lubricando sombríos negocios clandestinos en el antiguo bloque del Este. No lo extrañábamos cuando estaba ausente porque cuando estaba en casa, sentíamos que una gran nube oscura se cernía sobre nuestra casa. Todo lo que hacíamos estaba mal, nada era suficientemente bueno y nos hacía la vida imposible a mí, a mi hermano y a mi mamá. Mi mamá renunció a intentar criarnos cuando se dio cuenta de lo podridos que éramos. Mi hermano y yo, quiero decir. Pasaba la mayor parte de sus días bebiendo o drogada con Valium, y solo salía de su habitación cuando nosotros estábamos siendo demasiado molestos y ruidosos. Mi hermano mayor, le gustaban las motocicletas y pasaba la mayor parte de su tiempo o bien montándolas, trabajando en ellas o comprándolas. Yo, por otro lado, encontré de alguna manera un pasatiempo aún más peligroso. Si mi hermano adoraba la velocidad, yo adoraba la autodestrucción de todas las variedades. Empecé a fumar, empecé a cortarme y con mi generosa asignación mensual en la mano, logré hacerme amigo de algunos de los proveedores de narcóticos menos escrupulosos de la ciudad. Desde los 14 años en adelante, todo lo que me interesaba era perseguir esa próxima droga, y después de 2 años de freír mi cerebro con casi todo lo que podía conseguir, sufrí una especie de quiebre psicótico e intenté incendiar la casa familiar con mi madre y mi hermano dormidos en sus camas. Primero que nada, nadie resultó herido y estoy eternamente agradecida por eso. Pero el fuego se propagó rápidamente, y la cantidad de daño estructural que infligió a la casa fue catastrófica. Mi familia estaba furiosa conmigo, y obviamente, así debía ser. Tuvimos que encontrar algún lugar para vivir mientras se hacían reparaciones extremadamente costosas, pero no iba a ser nosotros, ya que mis papás habían decidido de repente que iban a encontrar un hotel, tal vez una casa de alquiler una vez que estuvieran instalados. Pero yo me dirigía a Jamaica. Ahora sé lo que podrías estar pensando, Jamaica, como en el paraíso tropical. ¿Cómo es eso un castigo? Bueno, si dejas de lado tus estereotipos por un momento, permíteme darte una breve pero informativa lección de geografía. Sí, gran parte de Jamaica son palmeras y playas de arena blanca, pero en la costa suroeste, el paisaje cambia bastante dramáticamente. Pasas de un paraíso tropical a algo que se parece más a las llanuras del noroeste de América del Sur, en solo 30 kilómetros más o menos. Y esa es la parte de Jamaica a la que terminé yendo. Porque no estaba allí de vacaciones, estaba allí para un programa de rehabilitación conductual tan severo que era literalmente ilegal en casi todo el continente americano. El programa era dirigido por 2 estadounidenses desde un lugar que llamaban Bahía de la Tranquilidad, que resultó ser el nombre más irónico que podrían haber elegido. Costó $200,000 enviarme allí por 6 meses, que es el salario de algunas personas. Debería haber vuelto y haber inventado Google con ese tipo de dinero. En cambio, descubrí que no tenían ni idea de lo que estaban haciendo. Recuerdo haber tenido que ir a un médico en Utah primero, quien me autorizó para viajar internacionalmente, pero luego, poco más de una semana después, mi papá me estaba llevando al aeropuerto y yo intentaba no llorar. Estaba bastante mal en ese sentido, completamente mimada. Podría haber matado a mi mamá y a mi hermano, pero pensé que algunas lágrimas podrían hacer que mi papá diera la vuelta al auto. Sin embargo, sin que yo lo supiera, él ya había transferido los $200,000, así que me dirigía a Jamaica aunque él tuviera que volarme allí mismo. Cuando aterricé en el aeropuerto, había alguien sosteniendo un cartel con mi nombre. Los seguí hasta un auto y me llevaron unas 3 horas hacia el lado opuesto de Jamaica, desde los pastos verdes exuberantes hasta las colinas secas y polvorientas. Fue allí donde se encontraba la instalación de Bahía de la Tranquilidad, y después de ser llevada adentro, me dieron mi inducción. Las personas fueron bastante amables y acogedoras al principio, pero explicaron que esa sería la última vez que actuarían así conmigo hasta el día de mi graduación. Cuando comenzó mi programa estaría en el nivel 1, lo que significaba que sería tratada muy mal, pero a medida que avanzara a través de los niveles, mi tratamiento supuestamente mejoraría. Y a partir de ese momento mi vida cambió por completo. Desde ese momento no tenía ningún derecho ni libertad como ser humano. Necesitaba permiso para hablar, para levantarme, para caminar a cualquier lugar, y cuanto más cumplía, más avanzaba.
Al principio ni siquiera se me permitía tener una cama, y tenía que ir al baño en un cubo. Pero luego, con el tiempo, se me permitía visitar un baño real, y tenía acceso a duchas calientes y mejor comida. Puede sonar duro, pero también puede parecer un sistema funcional. Tus padres locos te enviaron allí por mucho dinero, y después de que se acabara tu tiempo, alcanzabas el sexto y más alto nivel y podías regresar a casa. Pero así no funcionaron las cosas. Mis padres pagaron por 6 meses, pero terminé quedándome casi un año y mis padres tuvieron que pagar otros 100,000 pesos por el placer. Hice todo lo posible para volver a casa dentro de esos 6 meses, pero los líderes del programa hicieron todo lo posible para detenerme. Encontraron cualquier motivo para degradarte un par de niveles, y todo era un engaño para mantener a los niños allí más tiempo del necesario. Cualquiera que intentara realmente rebelarse era castigado, primero con cosas realmente triviales, pero si persistían, los hacían limpiar algo relacionado con el sistema de alcantarillado de la instalación. No sé exactamente qué era, nunca hice nada que justificara el castigo, pero los niños regularmente se enfermaban después, y ese era el mejor incentivo para seguir con el programa. Cuando la gente pregunta cómo era el estándar de vida, les digo que para cualquiera por debajo del nivel 6, era peor que la prisión. En las prisiones estadounidenses se exige un cierto estándar de higiene, y los presos tienen acceso a un tratamiento médico adecuado. Nosotros no teníamos ninguna de esas cosas. Los bichos eran la peor parte, ya que casi todos los bloques de alojamiento estaban infestados de pulgas de arena y mosquitos. Todos por debajo del nivel 6 estaban cubiertos de picaduras de insectos casi todo el tiempo, y tampoco era mucho mejor para el personal. Para los niveles inferiores al 3, no se les permitía usar zapatos y solo se les permitía duchas frías una vez al día. Esto significaba que las picaduras de insectos en sus pies se infectaban y esto me sucedió personalmente. Los niños lo llamaban pie gordo y hacía que el pie y el tobillo se hincharan al doble de su tamaño. Podrías pensar que esto justificaría una visita al hospital, pero no, solo te daban una crema antibiótica, algunos analgésicos y luego seguías con tu día como de costumbre. En los niveles más bajos también eran comunes las peleas. Si pones a un montón de niños mimados juntos en condiciones casi de campo de prisioneros de guerra, puedes apostar tu última moneda a que se lanzarán unos contra otros. Podrías pensar que el personal de Bahía de la Tranquilidad querría detener cosas como esa, pero en realidad les resultaba útil. Les permitía degradar a los infractores un par de niveles, lo que garantizaba la continua cooperación financiera de sus padres, y también servía como una gran manera de hacer cumplir la disciplina en los rangos más altos. Te metes en problemas y vuelves a pelear para ser el primero en usar el cubo por la mañana. En resumen, logré salir, pero solo después de convencer a mi mamá de que todo el asunto era un fraude. Si no me hubiera escuchado, creo que habría terminado quedándome otros 6 meses, lo que significaría 1 año y medio en total. Y solo para que lo sepas, tal vez mejoré un poco, pero no fue por culpa del sitio Bahía de la Tranquilidad, sino porque crecí. Hace unas semanas estaba trabajando como miembro del personal de utilidades en nuestra unidad de máxima seguridad de nuestra prisión. Estas 2 unidades son completamente nuevas y están separadas del resto de la prisión. Como miembro del personal de utilidades, mi trabajo básicamente consiste en asegurarme de que todo se haga, y soy el primer respondedor en caso de que ocurra un evento de emergencia. Si miras la otra historia que escribí aquí antes, mencioné a otro miembro del personal con el que trabajé, y que me ayudó en la emergencia que manejamos. Su nombre es Derek, y desde entonces ha sido ascendido a sargento de esta unidad. Derek y yo teníamos una especie de sexto sentido, por así decirlo. Las tensiones estaban altas en la unidad 1 y lo sentimos toda la semana. Con estos pensamientos en mente, la administración superior, incluido el director de la prisión, programó que toda la unidad 1 fuera registrada celda por celda, en un esfuerzo por descartar algún contrabando. Para aquellos no iniciados, el contrabando son los artículos que los reclusos no están permitidos tener. Estos artículos varían en gravedad, pero unánimemente decimos que los artículos más importantes son armas, drogas, hooch, alcohol casero y teléfonos celulares. Sé lo que estás pensando y sí, pueden conseguir esos artículos o fabricarlos en la prisión.
El momento es a las 10:30 a.m., y esto generalmente se designa como nuestra primera hora de conteo durante nuestro turno. Mientras estábamos realizando estos registros masivos, el resto de la institución estaba contando a sus internos. Yo mismo estaba ayudando al equipo de búsqueda con cualquier cosa que necesitaran para ayudar con los registros. Suponíamos que algo podría suceder en cualquier momento. Sin embargo, aunque estábamos en lo correcto en nuestra suposición, lamentablemente estábamos equivocados acerca de la unidad. Los eventos sucedieron aproximadamente a las 10:40 a.m. Escuché una llamada por radio desde la unidad 2. Tenemos 3 reclusos intoxicados en una celda aquí, dijo el oficial. Esto realmente me llamó la atención, ya que solo hay 2 reclusos por celda. Miré hacia abajo a Derek desde uno de los barandales del nivel superior, y luego el sargento de la unidad 2 se puso en la radio y dijo: «Estaré allí en un minuto». El protocolo para internos incorrectos en celdas es sacar al interno de la celda y ponerlo en detención, un protocolo que supuse que el sargento de la 2A estaba siguiendo, y estaba en lo correcto. El siguiente tráfico de radio fue algo que no me esperaba, y siendo honesto, sucedió muy rápido. Cuando el sargento de la unidad 2 llegó a la 2A, pidió que se abriera la puerta por radio seguido de: «Sargento Derek, necesito personal adicional aquí». Esto se dijo con voz tranquila, así que no sonó ninguna alarma en mi cabeza, y empecé a moverme de la unidad 1A, y salí del edificio de la unidad 1 hacia el edificio de la unidad 2. Ni siquiera cuando salí completamente del edificio de la unidad 1 escuché el tráfico de radio más impactante que creo que he escuchado en mis casi 5 años de servicio. Necesitamos todo el personal disponible. Agresión al personal, agresión al personal. Tienen armas. Nunca había corrido tan rápido en toda mi vida. Cuando pasé por la puerta principal hacia la unidad 2 y llegué a la puerta 2A, golpeé tan fuerte y grité al oficial de la estación de control que abriera la puerta maldita ahora. Cuando la puerta se abrió, fue un caos absoluto. Ahora, ya sea que fuera un truco del ojo por el sol que entraba por las ventanas o tal vez por el spray de pimienta por todo el suelo, no estoy bromeando cuando digo que la unidad tenía un tinte rojo. Parecía que había entrado en una representación literal del infierno. Lo primero que vi fue a un miembro del personal recibiendo una paliza en la cara de un recluso. Evalué la situación y vi que el personal ya estaba en camino para ayudarlo, así que miré a la izquierda en las escaleras que conducían al nivel superior. Un recluso y un miembro del personal estaban peleando y rodando por las escaleras. Sin embargo, debajo de esas escaleras, había un miembro del personal tirado en el suelo con un recluso encima de él apuñalándolo. Ni siquiera me di cuenta de lo rápido que estaba corriendo y comencé a gritar: «¡Quítate de encima ahora! ¡Quítate de encima ahora!». El recluso no me escuchó, y en este punto estoy corriendo a toda velocidad hacia él. Literalmente puedo sentarme aquí y decirles que mi monólogo interior decidió que hoy elegiríamos la violencia y dijo: «Vamos a embestir a este tipo con todas nuestras fuerzas». Y eso hice, con fuerza. Quiero decir, este tipo literalmente se dio la vuelta. Me vio venir, con los ojos más grandes de lo que jamás había visto antes, y en una fracción de segundo le golpeé las costillas con mi hombro derecho y caímos al suelo. Lo siguiente que recuerdo es que me ardían los ojos. Aparentemente algo de spray de pimienta salpicó en mis ojos con el impacto de ambos cuerpos y aquí estoy, ciego encima de un criminal peligroso que empuña un cuchillo casero. Logré forzar los ojos abiertos lo suficiente como para ver a este tipo golpeándome la cabeza para no meterme en problemas. Aquí voy a decir que varios miembros del personal se abalanzaron sobre nosotros y golpeamos a este tipo para que soltara el cuchillo. Después de eso salí de la unidad con los ojos ardiendo, el hombro dolorido y aparentemente sangre alrededor de mi cuello, sin sentir dolor ni heridas. Sin embargo, fue cuando fui al hospital y regresé al trabajo que pude ver las imágenes de la cámara de seguridad del asalto. Aparentemente, cuando golpeé a este recluso directamente en las costillas, levantó su cuchillo e intentó apuñalarme en el lado izquierdo del cuello. Fue solo el impacto de nosotros al caer al suelo lo que hizo que su mano se moviera y me apuñalara en la espalda en su lugar. 7 de nosotros fuimos al hospital ese día con heridas de arma blanca. Y hoy tuve mi primera pesadilla de TEPT sobre este incidente. Desperté empapado en sudor y tuve un ataque de pánico. Vomitaba en el suelo y finalmente me calmé.
Trato de fingir que soy un tipo muy fuerte y lo soy hasta cierto punto, pero incluso los fuertes tienen momentos de debilidad. Mientras estoy aquí acostado en la cama y comparto esta historia con todos los que la leen o la escuchan, por favor, abracen a sus seres queridos con fuerza cuando los vean. Nunca sabes cuándo la muerte golpeará. Y voy a terminar la historia con una de mis citas favoritas. Puedes ser un rey o un barrendero, pero todos bailamos con la muerte. Segador crecí en los suburbios de Atlanta, en Sandy Springs, que está a unos 10 o 11 kilómetros al norte del centro de la ciudad. Tuve una infancia bastante regular y sin incidentes. Casi todo antes de los 11 años es un borrón de recuerdos felices. No sufrí acoso escolar. Nunca me rompí ningún hueso al caerme de mi bicicleta. Simplemente era un chico preadolescente feliz y despreocupado, sin preocupaciones en el mundo. Todo eso cambió un sábado después de visitar la casa de mi abuela Rose. Recuerdo que estaba casi al final del 5º grado y fuimos a casa de mi abuela un sábado para cenar. Quería mucho a mi abuela Rose, pero Dios mío, sus visitas eran aburridas para mí, para mi mamá y para mi papá. Mis padres me prohibieron llevar mi Game Boy porque pensaban que sería grosero, pero tampoco parecían darse cuenta cuando inevitablemente me alejaba para entretenerme. Normalmente, simplemente me perdía explorando su casa y esperaba hasta que la cena estuviera lista. Pero en este sábado en particular tenía hambre. Fui a preguntarle a mi abuela cuánto faltaba para la cena, y sentí que se me hundía el corazón cuando la escuché decir, «Al menos otra hora, cariño». Entré en la cocina, fuera de la vista de mis padres y de mi abuela, y miré por la ventanita del horno para ver qué estábamos cocinando. Creo que era algún tipo de asado, o algún otro tipo de plato. Solo recuerdo verlo chisporroteando y querer acelerar el proceso. Así que, el tonto de mí, de 11 años, decide subir el fuego. No era tan tonto como para subir el dial y luego irme. Me quedé en la cocina, vigilando la comida mientras se iba poniendo más dorada. Eventualmente empecé a oler un ligero quemado, pero aún olía bien y la comida no se había puesto negra ni nada. Así que volví a lo que estaba haciendo, y pensé que volvería a comprobarlo en unos minutos. No sé si algo me distrajo un poco demasiado tiempo o si la temperatura de la comida de repente fue tal que se incendió, pero lo siguiente que recuerdo es ver salir humo negro del horno, así que entré en pánico. Corrí a la sala de estar, le dije a mi abuela que algo se estaba quemando, así que se levantó y me siguió hasta la cocina. Corrí hacia el horno, señalé el humo negro, y vi cómo la expresión de mi abuela cambió repentinamente y drásticamente. Sabía que me metería en problemas si descubrían que había arruinado la cena, pero la forma en que mi abuela empezó a actuar me asustó realmente. Nunca la había visto parecer, no sé, no enojada, pero horrorizada. Y como no sabía lo que estaba sintiendo, asumí lo peor, y pensé que mi dulce abuelita estaba a punto de explotar conmigo. Pero no lo hizo. Y apenas puedo describir los sentimientos de miedo y confusión que sentí cuando de repente se acostó en el suelo de la cocina y se acurrucó en una bola. Recuerdo cómo tenía los ojos muy abiertos, mirando hacia la nada, mientras susurraba algo que no pude oír. Solo hubo unos momentos de esa confusión antes de que mis padres aparecieran en la cocina. Mi papá pasó por encima de mi abuela para ocuparse de la comida quemada, mientras mi mamá se arrodillaba al lado de mi abuela y le preguntaba, «Mamá, ¿estás bien?». No tenía ni idea de lo que estaba pasando. Solo sabía que de alguna manera yo lo había causado todo quemando la cena y me sentía terrible. Mi papá me llevó a casa, estaba furioso conmigo, pero yo también estaba bastante enojado conmigo mismo. Todo lo que quería era cenar un poco más fácil y ahora tendría suerte si conseguía un sándwich de mantequilla de maní y mermelada, después de ser desterrado a mi habitación por darle un ataque al corazón a mi abuela. Honestamente, eso es lo que pensé que era al principio. Y aunque mi papá dijo que no fue un ataque al corazón, todavía tenía este terrible presentimiento de que había sucedido algo igualmente terrible, algo que era toda mi culpa. Mi papá se quedó en casa después de que subí a mi habitación y me acosté bajo las mantas llorando, mientras mi mamá se quedaba con mi abuela para asegurarse de que estuviera bien. Ella regresó a casa más tarde esa noche. Para ese momento ya era mucho más tarde de mi hora de dormir, pero aún así me despertaron. Se sentaron en mi cama y tuvieron una pequeña charla conmigo. No les contaré todo lo que me dijeron, o esto tomaría horas escribirlo,
Pero en resumen, mi abuela había sobrevivido a la Segunda Guerra Mundial. Mis padres me dieron una lección completa de historia allí mismo, en la cama, y explicaron por qué el olor de la comida quemada había afectado tanto a mi abuela. Recuerdo estar absolutamente horrorizado durante todo el proceso. No podía creer que la gente pudiera ser tan mala entre sí por algo tan pequeño y arbitrario. Y me destrozó pensar que mi propio egoísmo había traído de vuelta recuerdos tan horribles a mi abuela, quien había escapado de un lugar llamado Sore, en la década de 1940. Se mudó a Estados Unidos cuando terminó la guerra, conoció a mi abuelo, y el resto es historia, supongo. Mis padres pensaron que lo mejor era ser honestos conmigo, probablemente habiendo realizado que mi miedo a lo desconocido dolería más que la cruda verdad. Supongo que, en retrospectiva, fue lo mejor que pudieron hacer, pero aún así me afectó tanto que apenas pude dormir esa noche. Llamé a mi abuela al día siguiente para disculparme por asustarla, y le dije que mis padres me habían explicado todo por lo que había pasado. Obviamente, ella no quería que yo lo supiera, y supongo que mis padres estuvieron de acuerdo en protegerme de esa fea verdad. Supongo que es como muchas cosas con los niños. Quieres mantenerlos lo más inocentes posible hasta que sea absolutamente necesario, y luego solo esperas que estén preparados para lidiar con ello. Para ser sincero, ni siquiera sabía que era judío, o al menos tenía ascendencia judía. Mi mamá no practicaba su religión y a sus padres no les importaba si se casaba con alguien que tampoco lo hiciera. No es que se avergonzara de su herencia ni nada por el estilo. Simplemente aprendió que muchas de las festividades judías traían recuerdos horribles a mi abuela, así que nuestro hogar se convirtió en una especie de refugio para ella. No soy una persona religiosa yo mismo. Ninguna de esas cosas realmente me interesa, pero al igual que mi mamá, todavía tengo reverencia por aquellos que vinieron antes, o como los llamaba mi abuela, los sobrevivientes. Esto sucedió a mediados de los años 2000, cuando estaba en segundo o tercer grado. Vivía en el medio oeste rural y asistía a una escuela primaria de tamaño decente. Durante unas semanas, un amigo con el que solía charlar estaba ausente de la escuela. Estaba confundido y curioso sobre por qué no había estado asistiendo durante tantos días, y pronto me enteré de los otros niños de la escuela que estaba tomando tiempo para descansar y recuperarse después de una experiencia muy traumática en su familia. No revelaré nombres, ya que por un lado no recuerdo el nombre del niño, y no quiero revelar ninguna información personal sobre los nombres que sí recuerdo. Para facilitar la lectura, llamaré al niño que estaba ausente Pablo. Las conversaciones habituales y el ocasional chisme que compartía con amigos en el patio de recreo y en la cafetería tomaron un giro muy oscuro una vez que se supo por qué Pablo estaba ausente. Resulta que un día un amigo mío, lo llamaremos Gabriel, nos dijo que la madre de Pablo había sido asesinada. Más tarde escuché de algunos empleados de la escuela y de mis propios padres que este acto horrible fue llevado a cabo por el novio de la hermana de Pablo. El asesino se había colado en el dormitorio de la madre de su novia y la apuñaló hasta matarla o le cortó la garganta mientras dormía. No recuerdo los detalles exactos, solo tenía alrededor de 9 o 10 años. Así que escuchar esto fue especialmente impactante. No estoy seguro de qué tan confiable es esto, pero según Gabriel, la madre no quería que la relación de su hija se volviera íntima hasta que ella y su novio estuvieran casados. Tampoco quería que se casaran hasta que hubieran estado juntos durante unos años, y ella hubiera llegado a conocer lo suficiente al chico como para saber que trataría bien a su hija. El novio de la hermana estaba furioso por esto, y creía que la mejor manera de conseguir lo que quería sería eliminar lo que él veía como un obstáculo. Me sentí asqueado y perturbado por un movimiento tan egoísta, patético y espeluznante. El llamado hombre asesinó a una mujer inocente, solo porque quería intimar con su hija, y estaba lo suficientemente delirante como para creer que ella accedería después de llevar a cabo el horrendo acto. Recuerdo que un día, de regreso a casa desde la escuela, mi mamá señaló que el cortejo fúnebre estaba pasando por el vecindario en el que vivíamos. Honestamente, me sorprendió que fuera tan cerca de donde vivimos. Recuerdo ver a Pablo con su traje y corbata negros, con una expresión muy sombría y seria en su rostro. En la escuela, recuerdo que era un chico bastante tranquilo y alegre, que disfrutaba bromeando conmigo. Verlo así me dolió,
y solo puedo imaginar cómo este terror lo había afectado. El horror como este parece que se quedaría contigo, pero sinceramente solo lo recuerdo, y aún hay muchos detalles que no recuerdo completamente. Ni siquiera recuerdo si Pablo volvió a la escuela durante el resto del semestre o no. Si lo hizo, no tengo idea de qué habría dicho. ¿Qué demonios le dices a alguien que acaba de tener su vida tan cruelmente cambiada a una edad tan joven? ¿Qué le dices a alguien cuya madre acaba de ser arrebatada por algún monstruo despiadado? Algo sobre mi recuerdo de esto siendo confuso me inquieta, y me pregunto si ser golpeado con esta fría realidad a una edad tan joven influenció mi perspectiva, a menudo cínica, del mundo. Espero que Pablo y su familia estén bien, porque nadie merece pasar por algo así. Esto sucedió hace años, cuando conseguí mi primer trabajo real. No le di mucha importancia, pensé que era inofensivo, que podría encontrar gente en todo el país para charlar, aprender sobre otras culturas, ya sabes, todo ese tipo de cosas. No daría información personal sobre mí, ni número de teléfono, dirección, ni nada por el estilo. No era estúpida. A lo que me refiero es a tener un amigo por correspondencia. Verás, estaba aburrida, no tenía amigos en mi ciudad, todos mis amigos estaban en mi ciudad natal, y quería llenar el tiempo y la soledad hablando con gente. Había escuchado sobre estos sitios web para conocer amigos por correspondencia de todo el mundo. Hice un perfil simple, indicando qué tipo de amigos estaba interesada en hacer, solo cosas básicas. Después de un mes recibí un mensaje de un hombre. No recuerdo sus palabras exactas, pero básicamente decía: «Hola, encontré tu perfil y estoy muy interesado en ser amigos». Luego dijo que vivía en el mismo estado que yo, aunque tenía 58 años. Parecía muy tranquilo. Lo siento, sé que tal vez fue grosero ser snob con alguien de mi estado que me contactaba, pero educadamente dije en mi perfil que estaba tratando de encontrar algunos amigos por correspondencia fuera de México. Respondí cortésmente a algunos de sus mensajes por un tiempo. Descubrí que vivía en la misma ciudad que yo. Ve que te gusta el anime. Me encanta el anime, también veo que has estado en Japón. Yo también he estado en Japón. ¿Vas a convenciones de anime? Tal vez podríamos ir juntos a la próxima convención que venga a la ciudad. Me sentí un poco incómoda. Puse claramente en mi página que no tenía intención de encontrarme con nadie en persona, solo tener un amigo por correspondencia en línea. Le dije educadamente eso, pero no le gustó. Dijo: «Solo pensé que podríamos ser amigos ya que tenemos intereses similares». De nuevo educadamente le dije que no estaba interesada en conocer a nadie en persona del sitio web. Pretendió estar bien con eso, y volvió a divagar sobre sus intereses. Cerré la sesión en el sitio web por unos días, y me concentré en mi vida personal, yendo a trabajar, estudiando y cuidando a mi padre discapacitado. Un día, me desperté con notificaciones en varias de mis aplicaciones de mensajería instantánea, todas diciendo básicamente lo mismo: «Hola, soy yo del sitio web de amigos por correspondencia». Me envió mensajes en 4 de mis aplicaciones de chat, las cuales no le había dado. ¿Cómo las encontró? En ese momento estaba realmente molesta, y lo más educadamente posible, le envié un mensaje en el sitio web de amigos por correspondencia diciendo: «Oye, no sé cómo encontraste mis identificaciones para mis aplicaciones de chat, pero eso fue un poco excederse. No fue realmente apropiado, no en una aplicación, sino que me mandaste mensajes en 4. Lo siento, pero realmente quería hablar contigo y no has estado en el sitio web durante unos días». Bueno, eso no lo hace bien. También tengo una vida personal y un trabajo y una familia. No puedo pasar todo mi tiempo aquí. Bueno, por eso te mandé mensajes en esas aplicaciones. No las tengo en mi perfil. ¿Cómo las encontraste? Él evitó el tema. Lo siento por hacer eso, solo estoy tratando de ser tu amigo. Estoy muy incómoda de que hayas encontrado esa información que no te di. No creo que deberíamos hablar más, no quiero ser tu amiga. Lo siento y por favor no me contactes de nuevo. Inmediatamente lo bloqueé en todas esas aplicaciones y en el sitio web de amigos por correspondencia. Durante unos meses todo estuvo bien. De repente recibí un mensaje en una de esas aplicaciones, y el usuario no estaba en mi lista de amigos. El mensaje era básicamente el siguiente: «Eres una estúpida, gorda y fea. Nadie te amará nunca. Nunca encontrarás un hombre que te ame. Eres tan increíblemente gorda y fea».
¿Por qué no te quitas la vida y haces un favor al mundo? Rodé los ojos y bloqueé la cuenta. A lo largo de un año, cada pocos meses, a través de mis múltiples plataformas de redes sociales, estaba siendo acosada. Había olvidado por completo al hombre hasta que recibí el mensaje en el sitio web de amigos por correspondencia. La cuenta no tenía nombre ni fotos, solo era un nombre de usuario al azar. El mensaje que recibí era el mismo sinsentido de siempre, llamándome gorda y fea y diciendo todo tipo de cosas terribles sobre mí, diciéndome que debería morir. Una vez que recibí el mensaje en ese sitio web, supe que tenía que ser él. No tuve otros problemas con nadie más. Respondí diciendo el nombre del tipo, diciéndole que sabía que era él, y que su comportamiento era realmente triste y patético. Solo quería ser tu amigo, eres repugnante, cuida tu espalda. La cuenta me bloqueó durante unos meses más. No recibí ningún mensaje de ninguna cuenta por un tiempo. Un día, cuando estaba terminando en el trabajo, esperaba afuera a que un familiar me recogiera. No tenía vehículo propio y mi familia me daba y me llevaba al trabajo. Mientras escuchaba música y me despedía de mi gerente mientras se iban, recibí una notificación en una de mis aplicaciones. Decía, eres repugnante y fea. Suspiré rodando los ojos mientras abría el mensaje. Mientras estaba escribiendo otro mensaje, llegó otro mensaje que me hizo dejar de escribir y quedarme paralizada. Estás completamente sola. Podría matarte ahora mismo si quisiera y nadie te encontraría nunca. Nadie te amará nunca. Probablemente ni siquiera tu familia te extrañaría. Eres asquerosa. Debería matarte ahora mismo. Retrocedí contra el edificio. No tenía llaves y solo el gerente las tenía, quien acababa de irse. Miré a mi alrededor en el estacionamiento y no vi ningún auto. Las luces de la calle brillaban débilmente a mi alrededor. Mi corazón empezó a latir más rápido cuando llegaron más mensajes. Eres tan asquerosa, ¿sabes? Nadie se enamorará de ti. Probablemente ni tu familia te extrañaría. Eres repugnante. Debería matarte ahora mismo. Empecé a llorar, el teléfono temblando en mis manos. Justo cuando llegó otro mensaje, un auto se detuvo frente a mí. Era mi familiar viniendo a buscarme. Respiré hondo y rápidamente entré al auto. Oye, disculpa la demora. Me quedé atrapado en 2 luces rojas. Tu gerente ya se fue, ¿verdad? Te dejaron sola aquí afuera, dijeron ellos. Sí, solo conduce, quiero salir de aquí. Respondí accidentalmente gritándoles, las lágrimas empezando a caer por mi rostro. ¿Qué pasa? ¿Pasó algo en el trabajo? Preguntaron viendo que estaba llorando y temblando. Ellos tomaron mi teléfono y vieron los mensajes. ¿Quién te está mandando mensajes? No los conozco, dijeron ellos. No sé quién es, dónde encontrarlo o cómo hacer un informe policial. Prefiero no meterme en eso, respondí. Ellos llamaron a otro miembro de la familia que trabaja en el campo de tecnología de la información. Después de escuchar toda la historia, todo lo que había soportado durante casi 2 años, me dijeron que debería haber hecho nuevas cuentas desde el principio de este acoso. Les hice caso y en ese momento mismo hice nuevas cuentas en todas mis redes sociales. Trabajé en ese lugar durante otro mes, pero mi familiar le contó a mi gerente lo que había pasado, así que nunca me pusieron en turnos de cierre de nuevo. Solo me daban turnos por la mañana, donde salía del trabajo mientras todavía estaba el sol. Pero aún así no me sentía segura. Sabían dónde trabajaba. Mi gerente entendió cuando renuncié y todo el acoso se detuvo. Hasta el día de hoy, no he recibido más mensajes de odio, y ahora estoy casada. Todavía vivo en la ciudad, y ya no vivo en ese vecindario. Me siento cómoda y no siento miedo de que esta persona me encuentre y me aceche de nuevo. Pero incluso ahora, cada vez que recibo un mensaje aleatorio de alguien que no está en mi lista de amigos, mi corazón late un poco más rápido. Soy una chica y esto sucedió cuando tenía 20 años a principios de los años 2000. En esa época la gente usaba teléfonos fijos y los celulares no tenían minutos ilimitados, obviamente. Esto ocurrió en un pueblo a unas horas de Sacramento. Mi amiga estaba cuidando la casa de una familia amiga de la iglesia, ubicada en el campo justo fuera del pueblo, por una semana. Tenían animales como gatos, conejos, un burro y un caballo. La familia también tenía perros, pero se los llevaron consigo. Mi amiga estaba a cargo de alimentar a los animales y vigilar la casa. No tenía que recoger el correo a diario porque tenían un buzón de metal estilo caja fuerte al final de su largo camino de entrada.
No tenían vecinos por kilómetros, solo campos de alfalfa, ganado y maíz. Así que supongo que el buzón era por seguridad o algo así. Hacia el final de la semana, ella me preguntó si quería pasar la noche y hacerle compañía, y pensé que sonaba divertido. Me había mudado de la casa de mis tíos y tenía mi propio apartamento, así que le dije que la recogería en mi camino después del trabajo. Llegamos alrededor de las 9:30 p.m., cenando en el camino. Fuimos al granero primero y alimentamos a los animales. Era tarde para su cena y hacían saber su hambre con sus ruidos animales. Nos aseguramos de que tuvieran agua y luego entramos en la casa. La casa era una gran casa de estilo rancho de una sola planta. La sala de estar estaba a la izquierda al entrar a la casa. Había un largo pasillo directamente a la derecha de la entrada que conducía al baño y a los dormitorios. Directamente enfrente había un comedor, y a la izquierda de eso estaba el área de la cocina y una puerta al patio. No tenían un plano de planta abierto. En la cocina, en el lado opuesto del área de comedor, había un pasillo largo con varias puertas. Mi amiga explicó que la esposa dirigía un centro de cuidado infantil desde la casa, y estas habitaciones eran áreas de juego para los niños a los que cuidaba. No nos molestamos en ir allí porque no nos interesaba. Así que miramos un poco la televisión, comimos nuestras sobras y hablamos sobre personas que conocíamos. Conforme avanzaba la noche, ella encendió la alarma de la casa y dijo que no le gustaba dormir en las camas de otras personas, así que había estado durmiendo en el sofá y me ofreció el sofá. Ella dormiría en uno de los 2 enormes sillones reclinables que se reclinaban casi por completo. Los sillones eran realmente cómodos, así que simplemente dije que tomaría el sillón. Fui y me recosté en un sillón con mi manta. Apagamos la televisión y hablamos en la oscuridad durante unos 20 minutos. Entonces, la luz de inundación del sensor de movimiento comenzó a brillar a través de la ventana, iluminando la habitación. Ahora realmente no tengo idea de por qué la gente en el campo piensa que está bien no tener cortinas o persianas, porque para mí eso es un poco insano. Ambas nos quedamos en silencio y Amanda dijo que tal vez era uno de los gatos. Luego empezamos a escuchar el crujido de la grava, como si alguien estuviera caminando sobre la grava en el área de estacionamiento afuera. Mi silla estaba más cerca de la ventana, y me deslicé cuidadosamente hacia abajo hasta el suelo, agarrando la manta estúpida todo el tiempo. La luz de inundación se apagó, y mi amiga también se deslizó al suelo. Nos acostamos boca abajo en la oscuridad sin saber qué hacer por un minuto, cuando escuchamos un fuerte golpe y de repente la alarma de la casa comenzó a sonar, y las luces de inundación se encendieron de nuevo. Era tan fuerte que nos tapamos los ojos y empezamos a entrar en pánico. Juro que nunca había estado tan cerca de orinarme en mi vida. Comencé a arrastrarme hacia el teclado de la seguridad porque había visto los comerciales. Hay un botón que presionas y una persona responde en caso de emergencia, o al menos llaman a la policía. La pantalla principal decía, patio 1 de 2 abierto. Amanda comenzó a llorar un poco y golpeó el botón de asistencia en el teclado, y no pasó nada. No hay asistencia. Le pregunté dónde estaba el teléfono y ella dijo que había un teléfono en la cocina y otro en la habitación de los padres al final del pasillo. Así que nuestras opciones eran ir a la cocina, pasar por las ventanas y al lado de una de las puertas del patio, o ir por el pasillo a la habitación de los padres y usar el teléfono allí. Le pregunté dónde estaba el otro patio, y ella dijo que estaba en la parte de guardería de la casa. Fue una decisión fácil. Fuimos a la habitación de los padres y estaba completamente oscuro. Le pregunté dónde estaba el teléfono y ella dijo que creo que tenemos que encender la luz. Realmente no quería encender la luz, pero no tenía opción. No tenía una linterna y no llevé mi celular porque tenía minutos limitados. Era una época más simple y Amanda ni siquiera tenía su propio celular hasta después de que esto sucedió. Encendió la luz y empezamos a buscar en la habitación. No solo estas personas no tenían cortinas en ninguna ventana, sino que ni siquiera tenían puertas de armario. Vimos un palo de golf apoyado contra la pared junto a la cama. Probablemente lo tenían en lugar de un bate de béisbol, que es lo que tenía al lado de mi cama en casa. Pensamos que si golpeábamos a alguien con eso, dejaría una marca. Ella lo agarró y continuamos nuestra búsqueda del teléfono, mirando los lugares obvios. Encontramos un soporte de teléfono inalámbrico sin el teléfono real. La alarma todavía estaba sonando. Teníamos una luz encendida y la persona que abrió la puerta del patio seguramente se daría cuenta de que estábamos ahí. En eso estaba pensando en ese momento. Ella preguntó,
¿Deberíamos usar los botones de localizar teléfono? La miré y respondí. Sí, si quieres que un tipo extraño entre aquí con él y pregunte si estabas buscando algo. Estaba enojada y asustada por la situación parada allí, sabiendo que teníamos que ir a la cocina. La alarma de la casa se detuvo. Se hizo un silencio total. Si has vivido en el campo sabes de lo que estoy hablando. No hay otro palo de golf para que lo agarre, así que la hago IR primero, encendiendo todas las luces y manteniendo cerradas las puertas que pasamos en el pasillo. Volvimos a verificar el panel de seguridad y todavía dice patio abierto. Presionamos el botón de llamada y aún no funciona. Verificamos que la puerta principal esté cerrada con llave y nos dirigimos a la cocina. Le digo que tenemos que revisar el patio cerca de la cocina. Y agarro un cuchillo grande que ni siquiera está cerca de estar afilado en la cocina. Revisamos la puerta del patio cerca de la cocina y está cerrada con llave. Encendemos todas las luces. Agarramos el teléfono y llamamos al 911. El teléfono no es inalámbrico. Es uno de los antiguos con un cable que va a la pared. Mi amiga está hablando con la operadora del 911 contándole lo que sucedió, y escucho un silbido que viene de afuera por la ventana de la cocina. La gente no piensa en eso porque yo tampoco lo hice, pero en mi pensamiento de seguridad estaba encender las luces. Mientras tienes el reflejo del interior en la ventana, las personas en el exterior tienen una vista clara de ti, a menos que pegues la cara contra la ventana, claro. Escucho el silbido nuevamente. Suena como si alguien estuviera tratando de llamar la atención de otra persona, pero no veo nada afuera y no voy a presionar mi cara contra la ventana para ver si soy la persona a la que están llamando. Mi amiga todavía está hablando con la operadora del 911 y llorando, diciendo que no tiene la dirección de la casa. Me entrega el teléfono y digo, hola. La mujer de la operadora, que suena molesta, me dice que necesita una dirección para enviar a la policía. Le pido que rastree la llamada y ella dice algo así como, ¿estás cuidando la casa? Ni siquiera sabes dónde estás. Asustada, enojada y abrumada, le devuelvo el teléfono a Amanda y empiezo a buscar algo con una dirección en la cocina. Estoy buscando en el cajón de basura, en el mostrador, en el refrigerador, mientras mantengo un ojo en el pasillo que tiene las habitaciones de la guardería, sabiendo que al otro lado de una de esas puertas hay una puerta del patio que estaba abierta. Amanda le dice a la mujer que ella no recoge el correo debido al buzón de seguridad, y unos segundos después quita el teléfono de su oído y me mira con cara de sorpresa. Le pregunto si están rastreando la llamada, porque no puedo encontrar nada con una dirección. Amanda me dice que la operadora dijo, espero que la policía las encuentre a tiempo, y colgó el teléfono. Ahora estaba realmente asustada y enojada al mismo tiempo. Sabíamos que había gente afuera. Sabíamos que la puerta del patio a la guardería estaba abierta, no sabíamos qué hacer. Nos quedamos en la cocina en silencio durante lo que parecieron horas, pero probablemente solo fueron unos 60 segundos. Tomo el teléfono y marco el 911. Le digo a Amanda que tendrían el número del departamento de policía, y explico lo que nos está sucediendo al operador del 911. Incluyo a la operadora del 911, y le digo que realmente necesitamos el número de teléfono del departamento de policía de la ciudad directamente. Luego escuchamos un fuerte golpe metálico afuera por la puerta del patio de la cocina. Suena como si alguien hubiera dejado caer algo de metal y pesado. Amanda comienza a llorar y yo no puedo contener mi miedo por más tiempo, así que también comienzo a llorar. El operador del 911 dice que nos está conectando y se quedará en línea con nosotros después de enojarse con la operadora del 911 en nuestro nombre. Un oficial de policía responde el teléfono y el operador del 911 comienza a explicarle lo que está sucediendo a la policía. Se les pidió que se desconectaran una vez que tuviéramos una conexión establecida. La policía hizo algunas preguntas y escuchamos el silbido de nuevo afuera, y todas las luces de inundación alrededor de la casa se encendieron de nuevo. Tenía demasiado miedo para mirar afuera y nunca habíamos encendido la luz del patio, porque teníamos que pasar por la ventana del patio para llegar al interruptor. Le contamos al policía por teléfono sobre el silbido, y él dijo que varios policías deberían estar llegando pronto y que nos mantuviéramos en línea. Estábamos justo fuera de los límites del pueblo, y sabíamos que podría tomar unos minutos. Tener a un oficial en el teléfono me hizo sentir un poco mejor, pero todavía estaba muy asustada. Nos dijo que los policías habían llegado y que se acercaban por el camino. El policía dijo que dejáramos el teléfono y abriéramos la puerta, así que lo hice.
Lo que vi fue una camioneta de la policía con reflectores que brillaban en los pastizales que corrían a lo largo de ambos lados del camino. 2 oficiales, no con pistolas, sino con escopetas, caminaban lentamente junto al costado de la camioneta mientras avanzaba por el largo camino. 4 oficiales se acercaron a la casa y nos preguntaron nuestros nombres. Uno fue al teléfono y dijo que estaban aquí y colgó el teléfono. Nos ordenaron que nos quedáramos en el comedor y comenzaron a buscar la casa y la propiedad. Uno por uno regresaron. El último regresó por la puerta del patio junto a la cocina. Dijo que había buscado en el granero y que el caballo lo asustó, y el caballo también parecía asustado. Preguntó qué otros animales había en el granero. Nos dijeron que no encontraron a nadie, y que el patio de la guardería no estaba cerrado con llave. Sin embargo, había un palo de escoba en la guía para evitar que se abriera demasiado. Miré la puerta del patio por la que el oficial había entrado y vi que no había un palo de escoba en esa. Entonces me sentí tonta porque él simplemente había pasado por allí. Le dieron una charla a Amanda por no saber la dirección de la casa de la que era responsable y otras cosas que no recuerdo. Y después de terminar los informes, dijeron que se quedarían y buscarían más, y que si queríamos irnos, podíamos. Podrían cerrar con llave la cerradura inferior, pero no activar la alarma. Estábamos de acuerdo con eso y salimos de allí tan rápido. Subimos a mi auto y fuimos a casa de su mamá, tan mentalmente exhaustas que nos dormimos. Al día siguiente fui a mi trabajo de oficina. Ella me dijo que realmente no quería volver a la casa, pero tenía que alimentar a los animales su desayuno. Su mamá le dijo que llevara a su hermana, y así lo hizo. Esa tarde me llamó a mí en el trabajo. Estaba realmente nerviosa y comenzó a contarme que cuando entraron a la casa, había huellas de pies y caca en la alfombra. Le dije que probablemente era el policía que revisó el granero, y ella dijo que no lo sabía ni prestó atención. También dijo que cuando entraron al granero para alimentar y dar agua a los animales por la mañana, alguien había atado las patas de todos los conejos en sus jaulas. Tenían 10 conejos que los niños usaban como mascotas, y Amanda continuó diciendo que había una nota con la palabra «suerte» garabateada en la parte trasera de un cupón de pizza, que ella pensó que venía de la puerta del refrigerador porque faltaba un cupón del volante. Les tomó un tiempo desatar a los conejos, y Amanda le pidió a su mamá que encontrara a alguien más de su iglesia para terminar de cuidar la casa. Ella no iba a regresar. También le dijo al oficial cuando regresó, pero nunca atraparon a nadie y la policía nunca llamó a ninguna de nosotras para actualizar. Este es un relato que solo recientemente desbloqueé en mi memoria. Hace apenas una semana más o menos. Creo que me forcé a olvidarlo porque fue muy espeluznante. Retrocedamos hasta alrededor de 2010, yo tenía unos 9 o 10 años, era una hermosa tarde de verano en el Medio Oeste. Mi amigo, al que llamaré Lautaro para esta historia, me invitó a mí y a otros 2 amigos del vecindario a una pijamada. Como dije, estábamos en una edad en la que la supervisión adulta cercana comenzaba a disminuir, y la casa de Lautaro era perfecta para travesuras sin supervisión. Lautaro fue adoptado por una pareja relativamente mayor. Recuerdo que sus padres tenían unos 50 y pico años, mientras que la mayoría de los nuestros tenían unos 30 o incluso principios de los 40. Su padre quedó paralítico de las piernas mientras servía en la Guerra del Golfo y requería cuidadores, y su mamá era algún tipo de ejecutiva de negocios que no estaba en la ciudad muy seguido. Además de esto, el único hermano de Lautaro era mucho mayor, y ya se había ido a la universidad para este momento, así que cuando estábamos allí, casi nunca había adultos vigilándonos. No hacíamos nada malo, solo las típicas tonterías estúpidas que se te ocurrirían a los niños en esa época. Disparar con pistolas de airsoft, echar todo tipo de locuras en el ramen instantáneo, quedarnos despiertos hasta tarde jugando juegos clasificación M que ninguno de nosotros tenía aún, todas esas cosas. La casa de Lautaro era de lejos la más grande del vecindario, en lo alto de una colina con una puerta, un largo camino de entrada y un enorme patio que rodeaba el perímetro de la casa y daba a un área boscosa que eventualmente llevaba a un bosque estatal. En una noche en particular, Lautaro tuvo la idea de que deberíamos montar una tienda de campaña en el bosque y acampar toda la noche. Aunque ninguno de nosotros estábamos muy emocionados por hacer esto,
Todos estuvimos de acuerdo con la condición de que nos quedáramos en el borde del bosque para poder usar el baño y obtener snacks fácilmente de la casa. Montamos la tienda, extendimos nuestros sacos de dormir, agarramos toda la comida chatarra posible y pasamos la noche en la tienda. Nos divertimos durante unas horas después de que se pusiera el sol, hasta que el subidón de azúcar se desvaneció y la comida poco saludable se asentó. Uno por uno empezamos a quedarnos dormidos. Yo era usualmente el primero en dormirme en las pijamadas, y esta noche no fue diferente. Sin embargo, este sueño no duró mucho. Me despertó alguien sacudiéndome en la oscuridad total, y cuando mis ojos se adaptaron, el rostro preocupado de mi amigo cobró forma. Antes de que pudiera reprenderlo por despertarme, me susurró: ¿escuchas eso? Me senté y escuché cuidadosamente hasta que oí el ruido al que se refería. Otro de mis amigos también estaba despierto. Era un silbido. Alguien en el bosque estaba silbando. Cada silbido era largo y jadeante, seguido de otro de la misma manera. Incluso escribir sobre esto ahora me pone los pelos de punta. No estaba tan cerca, pero tampoco tan lejos. Estoy seguro de que mi expresión se transformó en horror cuando mi otro amigo despertó al último amigo. Nos quedamos todos en silencio y escuchamos durante un minuto para tratar de determinar la dirección del silbido. Podría haber venido de la casa. Tal vez uno de los cuidadores del papá de Lautaro decidió quedarse a pasar la noche, lo cual no solía suceder. Pero no tomó mucho tiempo darse cuenta de que el silbido venía del bosque. Y no solo eso, se estaba acercando. Con eso, salimos de allí. Probablemente nos llevó 15 segundos ponernos los zapatos y correr al porche delantero. Dejamos todo allí. Nuestros snacks, almohadas, sacos de dormir, Nintendo DS. No nos atrevimos a volver. Bajo la luz de su camino fuertemente iluminado, que era básicamente un mini estacionamiento, todos ganamos una confianza renovada en ese momento. Nos convencimos a nosotros mismos de que no teníamos miedo. Así que sacamos nuestras pistolas de airsoft del garaje y comenzamos a hablar basura y a disparar hacia el bosque, básicamente tratando de intimidar o dispararle a quien quiera que estuviera allí. Mientras gritábamos como un montón de idiotas, no pudimos escuchar nada, pero en algún momento, cuando nos calmamos, escuchamos atentamente y no escuchamos nada. Satisfechos nos fuimos a dormir en el piso de la sala de estar después de jugar un poco a la caja de cerilla. Aunque esa experiencia fue espeluznante, lo que fue realmente aterrador fue lo que sucedió a la mañana siguiente. Todos nos despertamos y comenzamos a hablar sobre lo espeluznante que fue todo lo que sucedió anoche, y bajo la luz del día, fuimos caminando hasta la tienda. A medida que nos acercábamos, notamos algo extraño en la tienda. Estaba completamente destrozada. La lona de lluvia había sido casi arrancada y parecía que una esquina de la tienda había sido aplastada, como si alguien hubiera roto uno de los postes. Sí, nos fuimos apresuradamente, pero era difícil creer que 4 niños de 10 años pudieran hacer tanto daño en tan poco tiempo. Mientras nos acercábamos al frente de la tienda, mi cara se desplomó cuando vimos la verdadera magnitud del desastre. Todo dentro estaba completamente destrozado. Nuestros snacks habían sido tirados y pisoteados. Varios de los sacos de dormir y almohadas habían sido arrojados al bosque. El DS de Lautaro estaba partido por la mitad, y lo peor de todo, uno de los lados de la tienda tenía cortes a lo largo de todo el costado, como si algún loco hubiera tenido un frenesí de apuñalamientos cuando se dio cuenta de que no había nadie adentro. Todos nosotros dijimos sorprendentemente poco al respecto, a pesar de toda la bravuconería que habíamos tenido presumiendo de cómo ahuyentamos a quien fuera que estuviera en el bosque la noche anterior y esa misma mañana. Los 4 de nosotros recogimos la tienda. Recogimos lo que pudimos, lo llevamos de vuelta a la casa y nuestros otros 2 amigos se subieron a nuestras bicicletas y se fueron a casa. Nadie mencionó nada a sus padres, en parte por miedo a meterse en problemas, y en parte para restarle importancia a lo que acababa de suceder. La familia de Lautaro nunca habría vuelto a usar esa tienda de todos modos, y estoy seguro de que él simplemente convenció a sus padres de comprarle un nuevo DS, y dijo que lo perdió después de la pijamada. Todos nos separamos naturalmente como amigos. Fue al final de nuestro verano de 5º grado, y Lautaro terminó yendo a una escuela secundaria privada, mientras que el resto de nosotros fuimos a una pública, donde nos separamos en diferentes grupos. Nunca pensé en el incidente de nuevo hasta que me encontré con uno de los otros amigos allí recientemente,
cuando estaba de regreso en mi ciudad natal visitando a la familia. Después de ponernos al día intercambiamos números y recientemente, después de ver un hilo de Reddit sobre el envío de tus propias historias de miedo, todos estos recuerdos vinieron a mí de golpe. Le mandé un mensaje de texto preguntándole si recordaba esa noche, y me llamó inmediatamente después y básicamente me contó cada detalle exactamente como lo recordaba. Inmediatamente después, pasé la última media hora escribiendo todo esto en mi teléfono. Si hay algo que aprender de esto es que siempre debes confiar en ese instinto visceral que tienes cuando algo parece extraño, porque si parece, probablemente lo sea. Voy a empezar esta historia diciendo que esta es una cuenta temporal, y nunca he hablado de esta historia porque me ha tomado mucho tiempo asimilarla. Mi historia no es una de las que amenazan la vida, como las otras que hay aquí, pero sentí la necesidad de desahogarme. La historia comienza cuando yo tenía 12 años y me adentraba en el mundo del amor juvenil y los primeros encuentros románticos incómodos. Me llamaban nombres terribles en mi salón de clases durante una época en la que nadie realmente entendía lo que eso implicaba, ya que a al menos 5 chicos de nuestra clase les gustaba abiertamente yo. Esto solo hacía que mi autoestima cayera aún más, mientras me llamaban esos nombres. En ese momento era demasiado amigable, porque cuando eres joven, inseguro y a menudo rozando el pensamiento de quitarte la vida, tiendes a compensarlo demasiado. Esto significaba que estaba cerca de los marginados de la clase, los que estaban en el espectro desde correr como Naruto por los pasillos hasta ser socialmente ansiosos. Y uno de estos chicos era mi acosador. Verás, el acosador era un amigo casual. Compartíamos conversaciones extensas sobre videojuegos y youtubers aleatorios, ya sabes, ese tipo. Era un tipo socialmente torpe pero bastante inofensivo. Simplemente tenía estas tendencias de neckbeard que estaban ocultas detrás del hecho de que era un chico generalmente bien arreglado. En el último día de clases me confesó que se sentía atraído por mí y me preguntó si estaría abierta a salir con él. Me sentí mal por él y con esa lástima simplemente dije que sí. El complejo de niña buena que tenía estaba tomando el control completo, incluso si cada centímetro de mi cerebro decía que no. Fue casual y incómodo. Lo traté como una amistad con compromiso. Hubo algunas señales de alerta, como él rastreando mi ubicación a través de mis mensajes, pero pensé que no era dañino. Eventualmente lo dejé. Todo el asunto me dejó un mal sabor de boca y no quería seguir adelante por más tiempo, ya que sentía que 6 meses eran suficientes para justificarlo. Después de todo, teníamos 13 años. ¿Quién demonios se tomaba en serio las relaciones a esa edad? Bueno, resulta que él sí. Nos veía como destinados a estar juntos porque resulta que éramos amigos durante la infancia y se aferró a eso para, cito, recuperarme. A menudo me mandaba mensajes constantemente. Intentaba hablar conmigo en la escuela e incluso me seguía siempre que necesitaba ir al baño, e incluso llegó al extremo de venir a mi casa sin avisar. En ese punto estaba alarmada, especialmente con el pensamiento de que probablemente me estaba siguiendo a casa con lo rápido que llegaba, después de que yo llegaba de la escuela. Aún así, con la mentalidad de niña buena, pensé que podría convertir esto en una amistad. Él dejó muy claro que no iba a ser así. Peleaba con cualquiera que me gustara, era angustiante, y a menudo me obligaba a pasar tiempo con él. En un momento llegó a agarrarme del brazo mientras estaba con mis amigos y solo se detuvo una vez que mis amigos me defendieron. Me sentía impotente y débil. Una vez que nos mudamos todavía aparecía en mi puerta sin avisar. Esto comprensiblemente me asustó. Para ese entonces, yo aún intentaba convertirlo en una amistad mientras él insistía en ser algo más que eso. Yo era joven, confundida y asustada, mientras me culpaban por todo esto, por haberlo llevado adelante o incluso haberlo involucrado en primer lugar. A menudo usaba la excusa de necesitar un cierre para hablar conmigo o llamar mi atención, y verás lo mucho que se volvió a utilizar esa excusa. Llegó a un punto en el que constantemente miraba por encima del hombro y hacía todo lo posible para evitarlo, ya que esperaba en mis rutas regulares para tener una excusa para caminar conmigo y hablar. Cambié los lugares que frecuentaba asegurándome de estar siempre rodeada de mi grupo de amigos y llegué al extremo de esquivar su clase para asegurarme de que no me siguiera mientras caminaba al baño. Cada vez que sonaba el timbre de la puerta,
Me congelaba. Tenía ansiedad por salir de la casa, porque siempre pensaba que él podría estar en camino a mi casa. Una vez que se dio cuenta de esto, terminó contándole una historia triste a nuestra consejera. Supongo que ella se sintió mal, lo que explica por qué me sacó de la clase solo para ser emboscada en una conversación larga e innecesaria con él, donde prácticamente usó la excusa de que necesitaba un cierre. En lugar de hablar sobre el cierre, habló como si no me hubiera sacado de la clase para discutir sobre el cierre. Mi madre terminó regañando a la consejera por hacerlo, pero el daño ya estaba hecho. En ese momento pensé que estaría a salvo, pero en la medida en que él era mucho menos acosador, por falta de una mejor palabra, aún estaba allí, como una presencia ominosa. Siempre sentía su mirada, sus amigos actuaban de manera extraña a mi alrededor, y aún me sentía paranoica y aterrorizada. Un día tuvimos una nueva estudiante de intercambio, una nueva chica para esta historia. Todos se apresuraron a señalar que se parecía a mí. La semejanza era asombrosa. Terminamos siendo amigas cercanas y me contó que durante su primera semana, un grupo de chicos comenzó a señalarla, llamándola por mi nombre, y uno de ellos comenzó a enviarle mensajes y coquetear con ella. Esta fue su primera experiencia con ser confundida conmigo, y decidimos divertirnos un poco con esto, a menudo gastando bromas a otros haciendo un pequeño cambio. Yo la enviaba por el pasillo antes que yo, y para nuestra sorpresa, esto llamó la atención de él. La detendría en el pasillo, pero la dejaría en paz una vez que yo apareciera detrás de ella. Por lo general lo dejaba desconcertado y nos daba tiempo para alejarnos mientras él procesaba la situación. Esto me dejó un poco reconfortada, pensando que podía confundirlo, y a la nueva chica no parecía importarle. Terminamos saliendo juntas, sorpresa, sorpresa. Resulta que soy lesbiana todo este tiempo. Él se tomó esto como algo personal, a menudo haciendo comentarios extraños al respecto. Aún seguía siendo inquietante en ese momento, dejando notas en mi escritorio de forma regular. Mi ansiedad creció con esto. Luego terminé cambiándome de escuela y pensé que sería el final. En cierto modo lo fue, porque eso limitó severamente nuestra capacidad de encontrarnos. En un momento dado bloqueó mi perfil, luego me desbloqueó, consiguió una novia y pensé que eso sería el final. Hasta ahora la historia ha llegado a su conclusión, y como terminó fue con una conversación en Twitter. Me envió un mensaje pidiendo cierre nuevamente y volví a tener flashbacks. Dejé la conversación y él se tomó el tiempo para presumir sobre su relación feliz con la chica perfecta, que curiosamente tenía un parecido notable conmigo. Digan lo que digan, pero desearía que fuera lo suficientemente feliz como para dejarme en paz. Después de 5 años de acoso, todavía tengo miedo de caminar sola. Sigo mirando por encima del hombro, no importa cuán irracional sea, y caigo en la paranoia constantemente. Actualmente soy feliz, pero no creo que nunca perderé esa ansiedad con la que me quedé.